Hola, muy buenas, soy José Ramón Riera y seguimos con el noticiario de Si el Gobierno lo permite. Hoy traemos también unas cuantas noticias económicas que creo que pueden ser tremendamente interesantes para todos ustedes. La primera va sobre un personaje de Sudamérica tremendamente conocido porque genera filias y fobias tremendas, es decir, en general. Se llama Nayib Bukele, es el presidente de El Salvador y acaba de anunciar que va a amortizar anticipadamente 7.200 millones de euros. Hombre, por fin un político que dice que va a reducir la deuda de su país. Esto es asombroso y más siendo un país americano, de Centroamérica, de la cual tienen auténtica fama de ser grandes derrochadores, cosa que cada día son menos y los que nos estamos generando la fama somos los europeos que no paramos de crecer en deuda. Así que qué buena noticia para un país como El Salvador, qué buena noticia que un gobernante como Bukele sea capaz de, con su gestión, reducir la deuda de su país. Piensen que va a reducir 7.200 millones anticipadamente de una deuda total de 20.000 millones. Es decir, va a amortizar anticipadamente el 33% de la deuda de ese país. Si tuviésemos que hacerlo en España, tendríamos que pensar en amortizar casi 600.000 millones de euros. Vamos, le da un infarto y un patatús directamente a María Jesús Montero, al presidente del gobierno y a todo el equipo económico y no económico de este gobierno. Vamos a por la segunda noticia. La segunda noticia es muy fuerte, sinceramente es muy fuerte porque FEDEA ha hecho unos cálculos de lo que nos ha costado en intereses a los españoles la bromita del Fondo de Liquidez Autonómica dedicado a Cataluña, y es nada más y nada menos, y no han pagado ni van a pagar, 4.650 millones de euros, lo que nos ha costado hasta ahora, desde el año 2012 hasta el 2023, la deuda que le hemos prestado a Cataluña porque no se podía financiar por su cuenta. Es decir, hemos pagado todos los españoles 4.650 millones de euros de intereses por haberles prestado a los catalanes 80 y tantos mil millones de euros. Y a que de esto no dicen nada, ¿verdad? A que aquí están totalmente calladitos. A ver, Salvadorilla, ¿por qué no hablas algo de este tema? A ver, Aragonés, a ver, fugado cagón que vives en Waterloo, ¿por qué no nos cuentas que Cataluña se ha ahorrado 4.650 millones de euros que ha pagado todos los españoles de la deuda, del dinero que os hemos estado prestando porque sois una panda de gastones? Esto, menos mal que tenemos a FEDEA, que de vez en cuando, muchas veces saca unos informes absolutamente espectaculares. Desde aquí felicito a Ángel, a su director general, por el magnífico trabajo que está haciendo. La siguiente noticia es, de nuevo, muy dolorosa para España. La inversión de Estados Unidos se ha reducido en un 60% en lo que va de año, fundamentalmente porque los inversores americanos, debido a la inseguridad jurídica que en estos momentos tiene España con parte de las inversiones de los grandes inversores americanos, con el tema de las renovables y el impago de las mismas, pues hombre, hace dudar tremendamente de la fiabilidad de un país como el nuestro. Sí, claro, como Pedro Sánchez se le importa un pepino España a los españoles, y como además sabe que más del 50% de la inversión de los Estados Unidos viene a la Comunidad de Madrid, todo lo que sea perjudicar a Madrid y todo lo que sea perjudicar a España, a él le da exactamente lo mismo. Es el típico golfo en el que no le importa absolutamente nada mientras él se beneficie. ¿Y en qué se beneficia él? En el empobrecimiento de los madrileños, en hacernos la vida más difícil y en el empobrecimiento de los españoles. Lo único que les interesa es que seamos cada día más pobres para así tener que depender más del gobierno de la nación. Lo dicho,
Es decir, sigamos votando socialismo, seguiremos empobreciéndonos y se seguirán beneficiando y lucrando cada día más estos mismos golfos que están hoy actualmente en el gobierno. Vamos a por la siguiente noticia, que es otro poquito más de lo mismo. Acaba de sacar un informe el Banco de España, sí, el Banco de España de Escribá, aunque el informe viene elaborado, preparado y pensado de antes, y no, yo creo que no ve la luz, en el cual se demuestra que los empleados públicos españoles ganan un 24% más que los trabajadores de las empresas privadas. Es decir, resulta que esto viene ya desde el año 2008, en el que llegamos al 25 y en estos momentos estamos en el 24. Pero claro, ¿qué pasa en el resto de los países europeos? Pues por ejemplo, que en Alemania la diferencia entre el salario público y el salario privado es de un 2%. Es decir, que los empleados públicos solo ganan un 2% más, prácticamente insignificante, que los trabajadores que trabajan en el sector privado. Aquí dentro de poco vamos a volver a aquella situación que decíamos: yo quiero ser funcionario porque vivo cojonudamente, tengo un salario estupendo y además trabajo lo que me da la gana. Y para que lo sepan ustedes, por si acaso no lo recuerdan, en España hay que trabajar 40 horas a la semana. Bien, los empleados de las administraciones públicas, oficialmente calculados según el Instituto Nacional de Estadística, trabajan 28,9 horas a la semana. Es decir, no importa que esta Yolanda Díaz quiera bajar la jornada, si ellos van a hacer la que quieran, eso sí, cobran un 24% más. Y esto de tapadillo, se lo digo solo a ustedes, para que no se entere nadie más. ¿Sabe lo que gana un empleado público medio en la Generalitat de Cataluña? 66.900 euros. Casi nada, ¿eh? Eso tampoco lo ganan el resto de empleados públicos del resto del país. Pasa que en Cataluña 4.650 millones de intereses que les vienen de maravilla para pagar mejor a sus empleados públicos. La siguiente noticia es dedicada a Teresa Rivera. Teresa Rivera, ya casi dentro de nada, exministra de Transición Ecológica y, Dios nos libre, comisaria de la Unión Europea. Francia tiene dopada, entre comillas, a su industria. ¿Por qué digo tiene dopada a su industria? Porque sencillamente, como ellos utilizan energía nuclear para suministrar toda la energía a las industrias francesas, resulta que las industrias francesas pagan 2,89 veces menos, casi 3 veces menos de factura energética que pagan las empresas industriales españolas. Claro que es que esto, como ya lo saben ustedes, a la señora Rivera le importa esto un pepino. Ella es de transición ecológica y claro, las centrales nucleares, a ser posible, hay que cerrarlas todas, aunque funcionen a las mil maravillas y el coste que producen sea, pues eso, como los franceses, 3 veces menos de coste que el resto de las energías. Las renovables serán muy verdes, sí, pero cuestan 3 veces más que la energía nuclear. Así que la industria francesa es tremendamente más competitiva que la española. Pero se olviden, la alemana, que es la mayor industria, la mayor país industrial de la Unión Europea, le cuesta la factura energética 1,4 veces menos que a la industria española. Así vamos, que cada día hemos puesto el freno y la marcha atrás en nuestro sector industrial. Vamos a ver, esta no sé si se la quiero contar bien o se la quiero contar mal. El gobierno quiere subirnos 60.000 millones de euros más en impuestos solo por un motivo, porque dice que nuestra presión fiscal es menor que la de la Unión Europea. Bien, es cierto, nuestra presión fiscal es la menor, no es la menor, es menor que la de la mayoría que la media de la Unión Europea. Es cierto, ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, lo que no nos cuentan es el esfuerzo fiscal, es decir, lo que pagamos en impuestos sobre el Producto Interior Bruto, mientras que en la presión fiscal estamos en un 43%, resulta
43% calculado con el PIB anterior de que lo modificase el Instituto Nacional de Estadística, un 41% si lo miramos ahora con el PIB modificado, con lo cual, claro, ahora dice María Jesús Montero que nos quedan casi 4 puntos de mejora y por lo tanto que nos quiere meter un palo, nada más y nada menos, de 60.000 millones más de impuestos a todos los españoles. Esto es una auténtica barbaridad. Si eso llega a suceder en el 2025, solamente la subida de impuestos de los 2 últimos años, del 23 al 24 y del 24 al 25, habrá pasado de 628.000 millones a 728.000 millones y habrá subido en 100.000 millones de euros la recaudación impositiva del gobierno de Pedro Sánchez. Esperemos que, tal como van las cosas, caiga antes este gobierno que se pongan en marcha este tipo de políticas. Porque además, con la siguiente noticia, que es precisamente un artículo mío, lo que le quiero comentar es que sí, es cierto. Es decir, nosotros tenemos un 43%, es decir, con el PIB anterior, es decir, de presión fiscal con respecto a la Unión Europea, que tiene un 45,9%. Pero lo que no dice María Jesús Montero, lo que no dice Pedro Sánchez, es que en la Unión Europea no han subido la presión fiscal en los últimos 6 años, no, ha bajado 0,3 décimas. Anda, en Europa no están subiendo la presión fiscal, la están bajando. Y en cambio nosotros hemos pasado del 39 al 43%, hemos subido exactamente 3,5 puntos la presión fiscal. Es decir, mientras los demás están bajando la presión fiscal, nosotros la estamos subiendo. En la época de crisis se aprovechan las coyunturas para, en lugar de subir impuestos, bajar impuestos y ayudar al desarrollo económico de las crisis de los países. No, Pedro Sánchez lo hace justo al revés. Es decir, ha subido la presión fiscal de forma sustancial desde que él está en el gobierno, cuando Alemania la ha bajado, Francia la ha bajado, y no les quiero contar lo que ha hecho Irlanda, porque realmente si nosotros tenemos un 43% de presión fiscal, Irlanda tiene un 24,5% de presión fiscal, es decir, casi nada. Es decir, 18 puntos menos de presión fiscal que el que tenemos en España. ¿A quién queremos parecernos? ¿A los franceses, que tienen un 50% de presión fiscal, o a los irlandeses, que tienen una presión fiscal de menos del 25%? Yo lo tengo muy claro. Yo no quiero ser francés. Yo prefiero la cerveza y la Guinness y prefiero la cerveza irlandesa. Así que no es verdad, no se dejen ustedes engañar. Si lo que nos están diciendo es que nos van a subir la presión fiscal y lo que nos van a hacer es sablear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Europa no está subiendo los impuestos y España los está multiplicando. Y no se olviden, nuestro PIB per cápita ha crecido un 0,1%, que eso tampoco se lo dice Pedro Sánchez, mientras que en la Unión Europea ha crecido un 3,5% en el mismo periodo de tiempo. Así que no se dejen engañar ustedes por decir lo que dice el gobierno, que todo lo que cuenta son absolutas mentiras y falacias. Y desde este canal queremos, en este noticiario, informarles permanentemente de todas esas noticias económicas y de las falacias y de las mentiras que nos cuenta el gobierno. Nos vemos en el próximo noticiario la semana que viene, si el gobierno lo permite.